Sí, porque sigue lloviendo, llueve con mediana intensidad, me atrevería a decir que llueve un poquitito más fuerte que en la mañana, Mirna. Pero sobre el tema que tú adelantabas, justamente se trata del Museo Nacional de Bellas Artes. El museo fue violentado, fue vandalizado y pasamos a mostrarles las imágenes de cómo quedó una de las cúpulas del museo, algo que por supuesto causó dolor, pero también muchísima indignación. Indignación, por ejemplo, de los vecinos de los edificios que están justamente por una de las calles que dan frente al Museo Nacional de Bellas Artes, que fueron los primeros que registraron esta vandalización, este delito, porque hay que decirlo así, esto es un delito. Se trataba de dos personas, un hombre y una mujer, que se ve con polerón, con jeans, con zapatillas blancas, como recién estaban terminando de hacer este graffiti. Un graffiti que son unas letras amarillas, se alcanza a distinguir una especie de corazón, no se distingue muy bien el texto, el fondo o el borde negro con unas letras moradas también. Y hay también, Fernando Huerque me ayuda también a mostrar la fachada principal también, otra de las cúpulas, que también tiene como unos colores verdes y azules, que podrían ser también parte de otro graffiti, ¿no? Pero en definitiva el video que capta el vecino fue cuando estaban, incluso yo me atrevería a decir como tomándose una foto, porque se ve que tienen un objeto en la mano, aparentemente un celular, y es este hombre y esta mujer que estaban justo frente a este graffiti cuando salen arrancando, además porque la gente comenzó a gritarles como ¿qué están haciendo? O salgan arrancando porque ya los van a pillar. No los han pillado, lamentablemente todavía Carabineros no ha podido dar con ellos, porque todavía están investigando quiénes son, dónde están, dónde pueden estar, pero esto ha causado muchísima polémica. Habla... Sí, te escucho, Ángela. No, solo para preguntarte cuánto rato pueden haberse tomado ellos, porque claro, no es un graffiti, sino que son varios y claro, y vemos que además es grande el graffiti que hicieron. Entonces, ¿cuánto rato pueden haber estado ahí aprox? Es grandísimo el graffiti, buen punto de San Ángeles, pero además lo otro es que esto fue a plena luz del día. Esto no fue de noche, cuando no sé, se podían confundir con gatos. No. Esto fue a plena luz del día y la gente por eso es que puede registrar cómo estas dos personas se distinguen. Incluso el pelo de la mujer, la ropa del hombre, o sea, todo se puede distinguir porque fue cerca de las 5:30 de la tarde la semana pasada. Entonces, claro, durante el fin de semana las reacciones no pararon. Por varias cosas, mira, primero, Ángeles, por lo que está pasando en el barrio. Estamos en el corazón de Santiago, muy cerca de Las Tarrias. Entonces, claro, el agravante es que esto es un monumento nacional, pero el ataque, la vandalización de los monumentos en el centro de Santiago exigen o están pidiendo a arquitectos, historiadores, como una condena más enérgica por parte de la sociedad, pero también de la clase política, porque en definitiva estamos viendo esto hace muchos meses, desde que comenzó, por ejemplo, el denominado estallido social, que vemos cómo atacan nuestros monumentos, y los monumentos son de todos los chilenos, de todos los residentes de este país. El agravante es cuando es un monumento nacional. Allí el historiador Cristóbal García Huidobro se lo va a explicar mejor, pero esto contempla una pena incluso de cárcel, por ejemplo. Y lo otro que también entró al debate es la necesidad de modernizar la ley, por ejemplo, de monumentos nacionales, que es de la década de los 70, finales de los 70 también, para poder tener mejores resultados cuando pasa un hecho de similares características. Tú me decías, ¿cómo está la gente en el barrio? Mira, persona que pasa, persona que señala con el dedo, mira y... No lo puede creer. Da rabia. Claro, se sorprende, Mirna. Sí, Ana María, ¿sabes lo que pasa? Que vamos a preguntarle al tiro al historiador, pero solo decir que yo creo que estos jóvenes efectivamente lo que buscaban es que se viera esto. No lo hacen a una hora donde, como decías tú, ¿no es cierto?, oscuro, donde nadie se dé cuenta. No, al revés, yo creo que parte de la acción que usted calificará, ¿no es cierto?, en su casa, es precisamente que esto se vea, se conozca, pero naturalmente genera un daño enorme a nivel patrimonial, y por supuesto lo queremos conversar con el historiador de la Universidad Católica. También estuvo con nosotros acá hace algunos días precisamente para hablar de la situación de Santiago, Cristóbal García Huidobro, lo que está pasando en el centro. Pero hablemos de este lugar, de lo que representa el Museo Nacional de Bellas Artes, Cristóbal. A ver, el museo
es de principios del siglo pasado, ¿no es cierto? Se construye en la época de esta gran inversión que hizo el gobierno de Chile para el centenario de la Junta de Gobierno, ¿no es cierto?, de 1810, en fin. Y es un palacio, de hecho, de estilo francés, muy bonito. Yo no voy hace tiempo al museo, pero tiene una colección de arte, digámoslo, que es muy cara, digámoslo, cara querida, ¿no? Para la población de Santiago y de Chile. Es un museo absoluto y completamente gratuito, etcétera. También, ¿eh? Porque las personas muchas veces no saben que es gratuito. Y además la forma, el museo está encuadrado en un lugar que es muy bonito, que es el Parque Forestal. Entonces, y que lamentablemente durante los últimos, no sé, 2, 3 años, de hecho, ha sido víctima, ¿no?, presa de este tipo de acciones que algunos consideran arte. Yo, sinceramente, podemos diferir, pero esto es un culto al feísmo, ¿no? O sea, es rayar y ocupar un espacio simplemente, y es muy individualista por lo demás, porque es como, miren, aquí estuve yo, no sé quién será Pepe ni Josefo, pero lo que hicieron fue dañar un monumento nacional que por lo demás ahora hay que arreglarlo y eso va a salir carísimo. No, pero es que más allá de arreglarlo, que sea carísimo, que queremos profundizar en eso, sin duda, pero ya había sido víctima de vandalización durante todo el estallido social. Está todo el borde, las escalinatas, que son además hermosas, quien ha tenido la posibilidad de visitarlo, incluso por fuera, las escalinatas que están detrás. Claro, que es donde está el Museo de Arte Contemporáneo. Donde está el Museo de Arte Contemporáneo, también está todo eso rayado. Entonces, ¿cómo? O sea, lo que pasa es que si no visualizamos lo importante si tú agarras el eje que es el Parque Forestal y que parte en Plaza Italia y lo extiendes hacia abajo, te vas a dar cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, Plaza Italia está convertida en lo que lleva desde el 2019, ¿no? Y hacia Las Tarrias, la Alameda, yo que trabajo cerca sé que es una cuestión dolorosa. El Colegio de Arquitectos está rayado entero, bueno, en fin. Ojalá fuera solo rayado. Claro, bueno, sí. Bueno, Cine Alameda se quemó, bueno, en fin. Y además también, bueno, está la iglesia, la ex iglesia de Carabineros, esa totalmente destruida. Por Vicuña Maquena lo mismo. Y si tú miras por el Parque Forestal te das cuenta de más o menos lo mismo. De hecho, hay muchos monumentos que son regalos. Pero este monumento en particular, el sentido que tenía, la instalación, el emplazamiento. Por eso, mira, si tú miras te vas a dar cuenta. Está el monumento que conmemora el centenario de la República de Chile, que regala los italianos, y eso es lo que le da nombre a Plaza Italia. Luego la Fuente Alemana, es un regalo de la comunidad alemana a Chile que es de 1912, creo, por los 100 años. Y después, frente al Museo de Bellas Artes, está el monumento que es el regalo de la comunidad francesa. Y el museo mismo. Entonces hay un remate con el museo. Y el tema es que... Perdón, ahí tenemos entonces, acaba de decir usted, arte francesa, italiana, la alemana, para echar a conversar, porque hay muchas cosas más. De hecho, ahí está uno de los monumentos más viejos que hay en Santiago, que originalmente estaba en la Alameda y se trasladó al Parque Forestal, que es un monumento que es como un obelisco que tiene unos medallones, que es bien discreto, es chiquitito, y es de 1840 y tantos, de los que han sobrevivido, ¿no? Y todo eso está rayado, pintado o dañado de una u otra forma. Y el Museo de Bellas Artes no es la excepción. De hecho, como tú decías, Ángeles, por atrás, donde está el Museo de Arte Contemporáneo, que antiguamente era la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, está hecho una ruina. Por delante, la academia, le decía. La academia. Claro, y ahora le tocó al Fronti. Cristóbal, pero yo creo que es súper importante también que tratemos de comprender por qué es importante, digo, que un país tenga este tipo no solo de monumentos, sino que estos espacios donde la cultura, porque no es solo ir a ver una pintura, no es solo ir a ver una escultura, es lo que representa toda esa creación, ¿verdad? Lo que pasa es que, a ver, primero, ¿cuál era la idea del museo? Originalmente, bueno, lo sigue siendo hasta el día de hoy, educar. Mostrar en definitiva arte. Hay toda una historia de cómo se compraron las pinturas y bueno, más mito que realidad, pero en el fondo es la mayor parte de la colección del Museo de Bellas Artes es de más o menos el siglo XIX hacia adelante, ¿no? ¿Cuál es el mito, perdón, ahí en las pinturas? Que supuestamente el que habría comprado las pinturas es un caballero que se llama Pedro Lira, que también es un connotado pintor, y que le habrían ofrecido pinturas, por eso te digo, esto es un mito, que le habrían ofrecido pinturas de autores muy jóvenes de la época, como, no sé, Monet, Gauguin, ¿cómo se llama? Y otros autores del impresionismo, y él habría dicho no, porque ese arte no tenía ningún futuro. Entonces compró puros trabajos de lo que se llamaba la escuela clásica francesa.
Pero más allá de eso, si es verdad o no, la colección es hermosísima. Son más de 3.000 piezas. Y además hay que sumarle la Pinacoteca Nacional, es decir, aquellas cosas que son de pintores chilenos, que también es muy bonito. Y como te decía, la idea de educar y de tener estos espacios abiertos, ¿ya? Es precisamente lo que está detrás de casi de todos los museos que tenemos nosotros. Pero hay que agregar un elemento más. El hecho de lo que vemos hoy día ahí cuando van arrancando esas dos personas es, primero, de un individualismo brutal, porque en el fondo lo que están haciendo ellos es como, mire, yo no quiero que me identifiquen porque sé que lo que estoy cometiendo es un delito, pero este fui yo, es mi firma. Y por otro lado también es una cuestión que ensucia, ¿ya?, un espacio que debería estar limpio, que debería conservarse, porque todos somos de alguna manera tributarios, nosotros todos disfrutamos, ¿no es cierto?, de la belleza que es ese edificio, del interior, etcétera. Cristóbal, le voy a hacer algunas preguntas. Usted me dice si no me viene con esa cara. Me va a poner en examen, no venía preparado para eso. No, lo que pasa es que este museo es precioso, pero hay varias dudas que tenemos. ¿Es cierto que fue una réplica de un palacio francés? Bueno, de hecho de un arquitecto francés, ¿no? Sí. ¿Fue regalo o donación o parte de un trabajo conjunto? ¿Y fue el primer museo latinoamericano? Sí a todo. Lo que pasa es que, a ver, hay que tomar en consideración que a principios del siglo XX el faro, ¿no?, de la civilización se considera que era Francia. Tú no aprendías inglés en el colegio, aprendías francés, ¿me entiendes? Tú mirabas a lo que era la alta cultura francesa, y de hecho, por eso si tú caminas por el centro de Santiago te vas a dar cuenta que hay edificios que tienen estilos similares. La Biblioteca Nacional tiene un estilo muy similar a lo que es el Museo de Bellas Artes, ¿no es cierto? Lo mismo vas a encontrar otros edificios que son de carácter más neoclásico en el centro, pero que también siguen la misma lógica. Entonces, por ejemplo... ¿El mismo colegio de arquitectos? Claro, el colegio de arquitectos, pero el colegio de arquitectos es posterior. Ahí hay una locura de Kulchevsky, que es el arquitecto que lo hizo. Pero, por ejemplo, la Intendencia de Santiago, ya no se llama así, uy, se me cayó el carnet. El gobierno regional de Santiago, también, mismo estilo, que antes había un diario, el Diario Ilustrado, el que estaba ahí, pero también es la misma lógica, el mismo estilo. ¿Por qué? Porque, en definitiva, Francia era el faro, ¿no?, de lo cultural, de lo refinado, etcétera. El Palacio de Tribunales también, cuando tú caminas, aunque el Palacio de Tribunales es bien ecléctico, tú caminas y encuentras el mismo estilo, no es Art Deco, es de Bellas Artes, que se llama Beaux Arts, y también se le llama Art Nouveau, ¿ya? Claro. Fierro, cristal, piedra, ¿ya? Y eso es más o menos el estilo de principio del siglo XX, y lo encuentras repetido en varios lugares. Entonces, en ese sentido, el museo es una pieza clásica de lo que es la arquitectura a principios del siglo XX en América Latina. Y además, a ver, es que esto yo no me canso de repetirlo. Chile, hoy día, no sé, hoy día tiene cierto grado de prosperidad. Pero para esta época, cuando se construyó esto era un despilfarro enorme, porque Chile era un país extremadamente pobre, claro. Pero teníamos nuestro museo. Esa foto es muy bonita, porque esa foto está sacada desde lo que era la laguna del Parque Forestal. Esa laguna se secó después, ¿no? Pero antes había una laguna donde uno podía andar con botes, así como la del Parque O'Higgins, en el Parque Forestal. ¿Tú sabes que pensé que era una foto, fíjate, como una réplica que se había hecho, como esto de la idea de un castillo francés replicado? Pensaba que era de Francia. No, eso era acá. Eso es el Parque Forestal. Mira qué interesante. De hecho, ustedes pueden caminar por ahí, de repente, no sé si han caminado por el Parque Forestal y de repente como que uno se hunde, así como hay un hoyo, ya, esa era la laguna. Y muy en el estilo francés. De hecho, esto es parte del programa de remozamiento de Santiago de Vicuña Maquena. Ana María Silva, después de toda esta explicación que nos ha entregado Cristóbal, obviamente que los vecinos por eso están tan indignados con la situación y la imagen que tú nos estás mostrando, pues. Sí, pero también, Ángeles, porque hace ya meses que llevan también aguantando el tema de la vandalización, de los destrozos. Mira, acompáñame un poquito a moverme, porque yo estoy voy a dejar atrás José Miguel de la Barra y me voy a meter por Ismael Valdés Vergara, ¿ya? Claro. Entonces, si nos metemos por esta calle, digamos, contra el tránsito, mira cómo está acá a mi derecha la cantidad de graffiti que les voy a mostrar. Esto es más o menos nuevo, esta partecita de acá, esta parte de concreto, pero mira cómo está la parte que da esta calle, ¿no? Ismael Valdés Vergara. Está lleno de grafitis, de afiches, panfletos también pegados, de colores, de frases, de todo hay acá. Entonces, por eso les decía, la parte de la indignación de los vecinos también es porque hace ya
meses que llevan aguantándose el tema de la vandalización, de los destrozos en monumentos y en monumentos nacionales también como este, por ejemplo. Claro. Mira, si recorremos desde que empecé a hablar, mira por hasta dónde vamos ya. Hasta acá, sí. hasta el final. Claro, y alguien se podría preguntar, cuesta Juanita María, restaurar esto? alguien se podría preguntar, bueno, ¿y por qué no llegan y lo pintan pues con pintura blanca? Que muchas veces se hace, pero se puede. Profesor. Se puede así. ¿Por qué no? A ver, en primer lugar, aquí hay una ley, que es la Ley de Monumentos Nacionales, Claro. y las directrices del Consejo son bien estrictas respecto a cómo mantener este tipo de edificios. El mejor ejemplo, el Palacio Pereira. ¿Se acuerdan que fue una ruina durante mucho tiempo? Hoy día está el Ministerio de la Cultura. Durante mucho tiempo, el gran escollo con el edificio para restaurarlo era cómo restaurarlo. Al final, el Consejo dio ciertos permisos, ¿no es cierto?, para ciertas cosas. Pero cada vez que te declaran un edificio monumento nacional, viene la gran pregunta de cómo mantenerlo. Y eso implica tener que contratar expertos que van a tratar de dañar lo menos posible la estructura original. Ahora, yo no soy arquitecto, yo ni tampoco restaurador, pero el sacar con solvente lo que está en la cúpula, etcétera, puede dañar precisamente la estructura. Entonces, ahí se necesitan expertos, se necesitan materiales específicos. No, y lo interrumpo. ¿Y cuánto va a durar la restauración y la recuperación para que de nuevo se vuelva a vandalizar? De la fachada, o sea, de la cúpula no lo sé, de la fachada mucho tiempo, porque bueno, ahí se ve un poco, pero en la imagen, pero esto es una parte muy grande del museo, casi toda la parte trasera. Entonces habría que enrejar todo, habría que tapiarlo. No, lo que sí escuché es que efectivamente el museo está tomando, por supuesto, carta en el asunto, porque evidentemente que ellos entraron por el museo, no es que escalaron por fuera. Eso me llama la atención. No, pues ellos entraron por el museo, y un acto además muy peligroso, porque podrían haberse caído y ahí estaríamos hablando de otra historia. Y el museo lo que sí va a cerrar todos los accesos, va a tener todas las medidas de seguridad, pero abajo, pues profesor, no es mucho lo que se puede hacer, pues, ¿verdad? Para proteger ese patrimonio. No, lo que pasa es que existe una convicción de que yo, nuevamente, volvemos a la lógica del individualismo, yo puedo hacer lo que se me cante. Entonces, si yo quiero rayar y dejar mi, entre comillas, arte, ¿no?, en las murallas de un edificio. Eso no es arte. Es que en yo un creo museo lo mismo, como pero es que hay gente que opina distinto. No, es que todo tiene un límite, profesor, yo creo. Esto no es arte cuando tú estás dañando una verdadera obra como es este palacio, como es este museo, que además adentro, en el fondo, es un centro neurálgico de cultura. O sea, ahí deja de ser arte. Y el problema, Ángel, es que alguien te va a decir, no, pues sí es arte porque esta es una acción en la cual yo estoy ocupando un espacio que tradicionalmente está reservado para otras cosas, y por lo tanto esto es contestatario. En fin, como te digo, a ver, yo concuerdo contigo, para mí esto es vandalismo, ¿no? Pero nuevamente hay toda una línea artística que aplaude este tipo de cosas. Y bueno, a ver, pero yo creo que aquí nosotros tenemos que tomar una postura, ¿ya? El municipio, como sociedad, como municipio, porque esto está en Santiago, y además también el museo mismo. Estas cuestiones no se pueden volver a repetir. Y el problema es que si tú caminas por el barrio, pareciera que lo que estamos viendo en el museo es la tónica. Claro, la réplica. O sea, yo todavía recuerdo, lo hablamos, ya que la Mirna me había dicho que había venido antes, recuerdo las desafortunadísimas declaraciones del actual ministro de Economía, Nicolás Grau, cuando decía, gente, vuelvan a las tardes, pero no vayan los viernes. Ya, ahí tenemos un problema, porque en el fondo decimos, mire, vaya cuando no hay problemas, pero cuando hay problemas igual vamos a dejar que esto caiga. Entonces, aquí hay toda una política, tiene que haber una política de Estado, de recuperación de espacios, pero al mismo tiempo también de educación de la población, para que conservemos lo bonito que tiene Santiago. Santiago, yo sé que hay gente que no le gusta, que le dice Santiago, etcétera. Yo soy nacido y criado en Santiago. He vivido en otras partes del mundo, sí, he tenido ese privilegio, pero siempre vuelvo a mi casa, siempre vuelvo a Santiago. Y Santiago es una ciudad que yo encuentro que es muy bonita, muy hermosa, tiene espacios fantásticos. Y lo que tenemos, esto es un espacio fantástico que lamentablemente está, no te digo convertido en una ruina, pero sí devaluadísimo desde el punto de vista de su conservación. Oye, antes el máximo problema era pasar por ahí el olor a pipí. Ese era el máximo problema. Verlo así es triste. Es triste, sí. Tal cual.